Hay circunstancias en la vida que nos detienen. Hay pausas no buscadas que cambian por completo los planes. Hay momentos de dolor e incertidumbre que desestabilizan nuestras creencias y nos llenan de miedo. Pero no se quedan para siempre. Aprendemos y evolucionamos con ellos. En Tiempo Extra seguimos la ruta que otros cruzaron al enfrentar sus propias historias de sobrevida. De la mano de sus protagonistas, intentamos comprender lo que moviliza a las almas resilientes, esas que huyen de la queja y con lo poco que queda deciden avanzar. Juntos buscamos estrategias para superar el miedo a lo desconocido e identificamos redes de apoyo. Los sobrevivientes han sido sometidos a situaciones extremas, algunos de ellos varias veces. Así como de la elevada presión y alta temperatura en el carbón surgen los cristales más preciosos, en estas personas también conseguimos mucha fortaleza, gratitud y resiliencia. Eso no solo merece ser compartido, también debe multiplicarse exponencialmente en esta casa común, el mundo que habitamos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo Extra. Hoy tengo la maravillosa ocasión de conversar con una invitada muy especial. Ella nos acompaña en este segmento que conocemos como Hablan los Expertos. Ella se conecta desde Miami, pero nacimos en la misma ciudad, en Valencia, Venezuela. Y por esas cosas del destino coincidimos a principios de año en México. Se trata de María Alejandra Celis. María Alejandra es coach holística, tiene una certificación como Life Coach en la Universidad de Miami y también ha trabajado en el coaching por caballos. Ella ayuda a quienes atraviesan pérdidas emocionales a encontrar sanación y renovación interior. María Alejandra tiene más de 35 años dedicada al desarrollo espiritual y personal. Ella ha utilizado sus propias vivencias y transformaciones para acompañar a otras personas en sus procesos de restauración emocional. Este es un episodio donde hablaremos del duelo, de esas etapas que lo conforman, de las emociones que están asociadas a cada una de esas etapas y también será un episodio para descubrir las herramientas que debemos tener a mano para transitarlo de la forma más sana posible. Bienvenida María Alejandra Celis a Tiempo Extra. Gracias, Mausi, por tenerme aquí. Esto es un regalo para mí, sobre todo en un tema tan difícil de abordar como lo es el duelo. El regalo es para mí, en realidad, María Alejandra, yo decía en la introducción que por esas cosas de la vida y del destino, nosotras nacimos en la misma ciudad, somos valencianas, pero vinimos a coincidir en México. Sí. El destino. Las diosidencias, esas cosas que suceden que uno no sabe para qué, pero este es uno de los para qué. Exactamente. Y es muy importante, María Alejandra, que te tengamos hoy con nosotros, porque en Tiempo Extra hemos tenido el tema del duelo presente. Han habido varios invitados, varios episodios, puedo recordar ahora perfectamente uno de los primeros con María Eugenia, en el que ella habló del duelo gestacional. Luego tuvimos a Emma, que habló del duelo animal. Y recientemente tuvimos a Susan, que lamentablemente hace pocos meses perdió a su mejor amiga. El tema del duelo también lo vimos hace muy poco a través del testimonio de Antonio, porque él perdió a su papá de una forma pues bastante lamentable en un accidente, en un ahogamiento, y allí también se revisó el tema. Entonces, mi equipo y yo, María Alejandra, buscamos que este segmento de Hablan los Expertos sea una ventana para nosotros adquirir conocimientos y compartir esos conocimientos con la audiencia. Sí. Entonces, ¿por qué hablar de duelo, María Alejandra? Mira, hablamos de duelo, Mausi, porque todos en algún momento de la vida atravesamos un duelo. El duelo es un tema universal, es algo que nos toca a todos. Y aunque es una palabra a la cual le tenemos mucho miedo a los seres humanos, cuando tú dices duelo, la gente dice, ay, no hables de eso. Porque es un tema que
provoca angustia, provoca, se reconoce como igual a muerte, pero en realidad el duelo es mucho más que eso. El duelo es el resultado de una pérdida significativa en nuestras vidas. Algo que cambia de una forma, deja de ser de una forma para ser de otra, algo que se pierde y tengo que comenzar a vivir de una manera diferente, algo que era de una manera, y en cuando digo algo hablo de relación, de situación, de trabajo, de tantas cosas, Claro. que era de una manera y simplemente deja de serlo. Por tanto, hay una pérdida porque en mis emociones comienza a haber cambios como respuesta a esa situación que yo estoy viviendo, a eso que estoy perdiendo, a eso que ya no es lo que era. Entonces, Exacto. hablar de duelo es hablar de abrir un espacio de comprensión, de comunicación, de esperanza, porque cometemos el error de no hablar del duelo y cuando no se nombra el duelo, ese dolor se guarda, pesa, se puede convertir en enfermedades, en Sí. problemas y relaciones. Así que hay que darle voz a ese sentimiento que es el duelo para que nuestra experiencia por la vida sea de manera diferente. Es cierto, María Alejandra, y como tú bien lo decías al inicio, está presente en la vida de todos. Todos hemos experimentado esa sensación de pérdida, ya sea de un ser querido, ya sea de una mascota, al cambiar de ciudad, al perder un trabajo, al alejarnos de un buen amigo. Sí. Hay muchas corrientes que describen diferentes etapas en el duelo, María Alejandra. ¿Cuáles son esas etapas? Mira, yo creo que esta es una de las preguntas que más me gusta que toquemos. Te voy a decir porque, gracias a Dios, como especialista en duelo y por haber vivido muchos duelos, yo me he dedicado a internalizar, a descubrir, a estudiar, a escuchar diferentes opiniones, especialistas, profesionales en esto. Sí, ciertamente, desde 1969, Elizabeth Kubler-Ross, que fue la que escribió de la muerte y los moribundos, o sea, es un poco como hablar de qué pasa con las personas que están muriendo y las emociones que ellos transitan. Ellos están en fase terminal y yo recuerdo que ese fue el libro que ella escribió, es decir, Exactamente, es para personas en fase terminal. Pero ¿qué pasa? Ella ahí simplemente habla de las etapas como una manera de hablar de las emociones por las que la persona pasa cuando está viviendo el proceso de morir, pero además es como un llamado muy importante a los médicos, familiares, a las personas que están alrededor, para que vean por todo lo que pasa a una persona que está viviendo emocionalmente el acercamiento de su muerte y todas las emociones que vive referente a eso. Entonces, esas emociones pueden ser de manera diferente, pueden ser divididas a ver, no divididas, pueden aparecer de diferentes maneras y no tienen que ser uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ella habla ciertamente de la negación como una primera emoción y yo diría que sí, que quizás es una de las principales porque primero, cuando nos dicen que estamos enfermos terminales, no queremos morir, nadie se quiere morir. Y por el otro lado, cuando recibimos la noticia, tampoco queremos recibir una noticia de que sí. alguien muere. Pero digamos que estamos hablando nada más de esas etapas con respecto a la muerte. Mm. Entonces, negación, ira, depresión, negociación y aceptación. Pero ¿qué pasa? Primero que estas etapas de las que ella habla, que son respuestas emocionales ante una muerte inminente o ante una pérdida que ya sucede, son emociones, etapas emocionales o respuestas emocionales que pueden suceder muchas a la vez. Inclusive puede dejar que alguna de esas suceda, sino que la gente la omite. Y, o sea, esto es un
es como una, Es un yo, carrusel. como un carrusel. Sí, es como que si Sí, tú te metes en el medio de un tornado y tú no sabes sí. en qué momento va a aparecer una o qué momento va a aparecer otra. Y hay, ¿Correcto? exacto, y hay fluctuaciones, María Alejandra. Hay veces en donde Exactamente. hay emociones que predominan, pero es importante que nos aclaraste ese concepto porque las personas sienten, me ha sucedido también a mí, que debes desprenderte de una etapa para seguir a la siguiente. Y no siempre es No, así. De hecho, no, no no, debería ser así. no, no. Es tanto, tanto. Sobre todo, digamos que vamos a quedarnos hablando de esto referente a la muerte, ¿ok? Exacto, sí. Pero hay muchas otras cosas que ahorita vamos a Y hablar. ahorita vamos a hablar de eso, sí. Pero cuando tú vives esas respuestas emocionales, tú en un momento estás en la negación y mañana, sabiendo que es una persona que ya estaba sufriendo, que estaba enferma, lo que sea, tú dices, bueno, sí, o sea, se murió, o sea, tengo que aceptar que se murió. Por un momentico, esa aceptación puede aparecer, pero mañana yo vuelvo a estar muy triste, en depresión, en rabia, y vuelvo a decir, no, yo no quiero vivir esto. Sí. ¿Sabes? No, no, no lo entiendo, no lo acepto, no. Y yo lo veo, a cada ratico lo veo. Ujú. Entonces, ¿cuál es la segunda visión que yo quiero dar de esto que para mí ha sido como entender el concepto de una manera más global? Y es que yo soy certificada del Grief Recovery Method y ellos hablan de que no hay tales etapas del duelo, Ok. sino que hay respuestas emocionales a esa situación de pérdida que estás viviendo que te produce el duelo. Ok. Entonces, las respuestas no solamente son negación, ira, depresión, negociación, Ujú. aceptación, no, puede ser culpa, puede ser duelo anticipado, o sea, rabia anticipada, puede ser estado de shock. O sea, Nostalgia, N, claro. hay nostalgia, hay N cantidad de emociones que pueden aparecer en un momento de pérdida emocional. Entonces, ¿qué es lo que hay que entender aquí? Que lo importante no es la etapa donde estemos. Lo importante es lo que nosotros hacemos con esas emociones que van saliendo a la superficie y Mm. cómo nosotros las vamos trabajando, las vamos manejando y las vamos compartiendo con las personas que están a nuestro alrededor, porque creemos que el duelo es algo que es lineal. No, eso no es Sí, lineal, eso es personal, eso tiene que ver con el tipo de relación que tú tenías con la persona, eso tiene que ver con la situación de vida que tú tienes, eso tiene que ver con la edad, o sea, con hay muchas tan experiencias acumuladas hasta ese momento. Sí, exactamente, porque hay demasiadas aristas alrededor de un proceso de pérdida emocional. Correcto. sí. Entonces, que hay que saber que siendo humanos, nosotros vamos a tener la experiencia del duelo personalizada, porque es cada quien con su sistema de creencias, con su personalidad, con sus emociones, con su tipo de relación que tenga a nivel personal, de trabajo, religiosa, que Sí. entonces vamos a responder, porque esa es la verdadera palabra que a mí me gusta, es respuestas emocionales ante una pérdida inminente. Ex- Porque eso es lo que nos pasa. Respondemos y respondemos de mil maneras. Exacto. Y respondemos buscando adaptarnos, que es algo típico del ser humano. Ante ese Re- cambio, buscamos es adaptarnos. sí, porque como todo en la vida, o sea, es como que el cerebro dice, ya va, ¿qué es esto? Ya va, Ujú. esto es nuevo para mí. Esto yo no lo conocía. ¿Qué hago con esto? Se liberan hormonas. O sea, hay una desorganización de lo que era un orden supuestamente. Sí, Entonces, es lógico. Tú que eres médico lo debes saber más que sí, yo. sí, sí. O sea, a nivel hormonal, todo lo que sucede en el cuerpo humano, cuando tú tienes un cambio repentino, inminente, esperado, no importa cuál, pero el cambio es.
Yo ahora recuerdo, María Alejandra, me vienen a la mente esos momentos tan difíciles en el hospital, yo comunicándole a los padres, tú eres madre, Ujú. de un momento de un desenlace fatal, ¿no? De que sus hijos no van a poder continuar porque definitivamente los parámetros hablaban a favor de o una muerte cerebral o ya un estado crítico. Y eran momentos de un impacto, un shock y un dolor tan potente que yo decía que qué difícil la labor de nosotros como pediatras, porque no estoy pensando que en otra especialidad sea diferente, pero yo creo que un hijo es lo más sagrado que puede tener un ser humano en la vida y los padres mantienen la fe y la esperanza hasta el último minuto. Entonces, ese Totalmente. momento, cuando uno tiene que comunicarles como médicos que el panorama no es alentador, es muy difícil y viene toda esa liberación, como tú dices, de hormonas. Hay personas que pierden el conocimiento, hay personas que se desploman, o sea, hay una cantidad de cosas, por lo menos están en el ambiente hospitalario y hemos tenido que socorrer a muchos, pero es producto de esa fuerte emoción que gobierna en nuestro cuerpo. Sí, porque al final nosotros todos tenemos conexiones emocionales con nuestros seres queridos. Sí, Y además esa conexión crea el llamado apego. Y el apego no es que es destructivo, el apego es una condición natural de una relación. Solamente que, pues cuando te toca separar y desapegar esa persona físicamente, eso cuesta mucho. Digo persona, digo trabajo, digo país, sí, digo todo lo que vamos a el hablar ahora. ejemplo, claro. Cuando hablábamos casualmente hace unos minutos de esa, sí, esa ausencia que genera el duelo en nuestras vidas, esa ausencia, María Alejandra, puede tener muchas caras. Puede ser un familiar muy cercano, una pareja, un padre, una madre, un hijo. Puede ser algo tan hermoso y significativo como una mascota que puede haber tenido un año con nosotros o 16. Puede ser el hecho de cambiar de trabajo. De pronto el cambio es positivo porque hay muchas condiciones en el nuevo trabajo que son favorables, pero se extraña el lugar al que pertenecimos durante buen tiempo. O cambiar de Totalmente. país, que es algo que nos toca muy de cerca, María Alejandra, tú y yo somos venezolanas, y uno de los fenómenos migratorios más importantes de la historia lo está ahora representando Venezuela. Sí. Entonces, ¿cómo ves tú esas etapas del duelo o esa fluctuación emocional en cada uno de esos escenarios? Mira, yo creo que en todos los escenarios se vive de alguna manera las etapas, porque además hay algo muy importante, cuando yo hablaba ahorita del desapego, también es desarraigo, es como que te quitan algo a lo que tú estabas unido, digámoslo así, ¿no? Sí. Entonces, jubilación, imagínate la gente que se jubila, Ay, sí. el duelo de una persona jubilada. Imagínate, ojo, voy a poner otro ejemplo que es más interesante todavía. Una madre que tiene un bebé. Está feliz, mi bebé, lo mejor del mundo, pero perdió su vida, perdió su libertad, perdió su individualidad, Es perdió cierto. sus sueños de la noche, perdió la relación con la pareja, Ujú. solamente con la pareja, porque ahora hay un tercero que está entrando en la relación, En sí, en la ecuación. en la ecuación. Vámonos a un duelo por amistad. Cuando tú pierdes un amigo, ¿cuántas cosas pasan cuando tú pierdes un amigo? Pierdes a esa persona que te escuchaba, pierdes a esa persona que tú le confiaste muchas cosas y ahora se quedó con todas esas cosas que tú confiabas. O sea, ¿cuál E es el incluso, factor? sí, e incluso, disculpa María Alejandra, que lo rescato rápidamente en el plano del divorcio, donde muchas veces esa Iba a persona no hablar era de tu eso. pareja, sino tu mejor amigo también. Iba a hablar Entonces de eso. es la dualidad. Casualmente iba a La hablar de eso. dualidad, sí, Inclusive el divorcio. Porque sí. no solamente te quedas sola o solo sin una pareja, Mm, sino te quedas sin ese día a día que era camaradería, que era conversación, que era cocinar juntos, que era hacer planes para el fin de semana, que era las peleas y cómo se resolvían las peleas. Todo eso es parte de un duelo. Es
todo eso que ya no voy a... Yo me acuerdo en tantos de mis duelos, pero había una parte de mis duelos cuando yo estaba en Phoenix, después que se había muerto Rafael, cuando yo iba al mercado, yo sentía un vacío tan grande, porque yo decía, Dios mío, pero si esto era algo que hacíamos juntos. Sí. Entonces, algo tan sencillo y tan tonto puede Ujú. ser algo sumamente profundo a lo que tú le tienes que dedicar tiempo, a lo que tú tienes que reconocerle las emociones y darles espacio, porque son válidas. Son Todas válidos. las emociones en un proceso de duelo son válidas. Las que sean, porque es que ya lo hemos dicho, sale de todo. Sale rabia, sale tristeza, sale melancolía, sale te extraño, sale culpa, sale negación, sale me quedo en estado de shock y no sé qué hacer con eso. Entonces, en la medida que cada una de esas emociones va saliendo, una de esas respuestas va saliendo, ¿qué es lo más importante? Darles cabida. Mm. Uno de los grandes problemas de los seres humanos es que no le dan cabida a las emociones que surgen producto de esos espacios de cambio y de transición. Y voy a meter esto aquí para que no se me quede, por si acaso no lo tocamos, Sí, por pero favor. en el Grief Recovery hablamos mucho sobre que lo primero que pasa cuando estamos viviendo un proceso de pérdida emocional, sea cual sea esta pérdida, es que nos invalida la sociedad, las familias, las religiones, nos invalidan ese sentir. ¿Por qué? Pero ¿cómo te vas a quejar si acabas de tener un bebé? Pero bueno, no te preocupes, Dios se lo llevó, no te preocupes. O sea, no, ya Sí, va. sí. Se fue con Dios, sí tengo una bebé nueva, sí, qué chévere que me jubilé porque ya no voy a tener que rendir cuenta a nadie, pero esto que yo siento vale. Y vale para mí, vale para... O sea, Bueno, yo necesito expresarlo. Ahí es donde exacto. está la clave. Un ejemplo clásico, María Alejandra, y yo lo discutí con Emma cuando ella vino al podcast, es Ujú. el del duelo animal. Porque ella Oh, misma lo refirió, que le decían, vas a seguir llorando por el perro, ¿hasta cuándo? sí. Y yo digo, Oh, qué vamos a comprarte importante. un perro nuevo para que se Ah, te quite. sí, eso, resolver el problema fácilmente. Ujú. Cuando ese dolor está allí, es muy profundo, depende mucho del afecto y el nivel el nexo que De tú tienes con conexión, la claro, conexión, claro, claro, con claro, ese ser claro. querido, que en este caso puede ser un animal. Mira, yo creo que uno de los peores problemas, y hay que ponerle la palabra peor, que puede haber, María Auxiliadora, es invalidar lo que sientes. Porque en la invalidación del sentimiento es donde surge la enfermedad, el estrés, la ansiedad, el problema. ¿Por qué? Porque yo no puedo expresar eso que me está Ay, sí. llenando el cuerpo. Entonces el cuerpo empieza a reaccionar, el cuerpo se enferma, el sistema inmunológico se va para el piso, Ujú. entra la depresión, los ataques de ansiedad. ¿Por qué? Porque no hay una expresión de lo que siento. La Sí, expresión de un duelo es gritar, llorar, hablar, reír, correr, lo que te toque, pero lo tienes que mencionar a la expresar. persona que está faltando si es la ausencia, porque eso Total. es otro, tratamos como de limitarnos en no mencionar a esa persona para no incomodar y para no creer que, bueno, que no hemos superado ese proceso. Y al nombrarlo, estamos también sanando, porque Exactamente. es una manera de exteriorizar aquello. Sí, yo tengo una frase que me encanta y dice, todo lo que amamos y perdemos merece ser llorado y atendido. Ay, qué lindo, María Alejandra, Todo lo sí, que amamos y claro. perdemos merece ser llorado y atendido. Bueno, nos pasa, vamos a generalizar, nos pasa. Sí, Ah, te divorciaste porque, bueno, pasaron mil cosas. No, pero ¿cómo tú vas a estar llorando de ese hombre? Tú eres loca. No, 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 pero venga acá, yo estoy llorando mil cosas que no es nada más al hombre. ¿Sí me claro, explico? sí, y hay que darle cabida a eso. Hay que darle cabida. Ojo, y agotar, fíjate qué palabra tan importante, agotar ese sentimiento, esa emoción, agotarla, 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 para que cuando el espacio se vacía, se disipa, entonces viene.
Ay, ok, vamos a ver cómo seguimos. ¿Cómo vamos a Pero, avanzar? pero si tú no haces ese espacio y vas con aquel cargamento de emociones Ujú. adentro, caminando por la vida, ¿qué va pasando? Creas problemas con las personas, Sí. empiezas a tener problemas con otras relaciones, empiezas a enfermarte, empiezas Ujú. a llenarte te engordas, empiezas a comer, vienen las La ansiedad. muy, muy bien llamadas adicciones. ¿Por qué? Ujú. Porque yo con la adicción lo que trato es de tapar, ojo, adicción hablo, comer, hacer Sí. más ejercicio de la cuenta, fumar, Las clásicas y meter, las no clásicas. en las clásicas y las no clásicas, exactamente. Sí. ¿Y qué es lo que haces? Tapar la emoción para que la gente no diga, para que la gente no me critique, porque no quiero saber de eso, porque no tengo la manera de verlo. No, 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 no. Por eso, qué importante es el acompañamiento. Claro, y era justamente allí donde quería llegar, María Alejandra, Ujú, porque cuando nos mostramos vulnerables, cuando aceptamos que estamos pasando un proceso que nos ha costado bastante o que ujú, estamos ya en un nivel de depresión o estamos aislados totalmente ujú, de nuestro ujú, entorno, cuando las ujú. personas empiezan a darse cuenta que ya esto se está yendo por una línea patológica, Ay, sí, debemos buscar ayuda, pedir ayuda, pedir pedir ayuda. ayuda. Sí. ¿Cuál es ese tipo Mira, de orientación que en ese sentido necesitamos, María Alejandra? yo quiero hablar de primero de esto. Yo entiendo, y lo voy a decir con toda la responsabilidad como especialista y como persona que ha vivido innumerables duelos. Yo entiendo que hace falta muchas veces llegar al punto del psiquiatra, Mm, porque ya se te desborda el tema. Hay mucha gente que que va directamente a buscar ayuda en un psiquiatra para meterte un fármaco. ujú, El fármaco no es que no es una opción en el momento en que verdaderamente sea necesario. O porque las condiciones tuyas como paciente o como persona predeterminadas a ese evento que estás pasando ya estaban ameritando una atención especial. sí, Pero en un duelo normal de una persona común y corriente, de una ujú. persona que vive la cotidianidad en la vida, el Sin buscar ninguna ayuda, enfermedad de base, María exacto, Alejandra. exacto, Exacto. exacto. El buscar ayuda quiere decir, no necesariamente tiene que ser un especialista en duelo. El buscar ayuda puede ser Ujú. una persona en quien confías mucho, Qué que se lindo eso, siente sí. contigo a escucharte sin Ujú. hacer juicio, sin quererte decir nada más que estar allí, sin querer resolver y acomodar lo que a ti te está pasando y que tenga la fortaleza espiritual y mental y emocional Ujú. para estar sin, sin hacer ningún tipo de intervención en tu proceso hasta tanto tú no lo pidas. Para estar Porque ¿qué es lo presente. que Exacto, que es lo que nos pasa mucho, que entonces llegamos, mi amor, yo te ayudo, yo estoy aquí para ti. No, pero no llores, no llores porque tranquila, vamos a darte agua, vamos a que comas, vamos. No, 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 ya va, espérate, yo quiero llorar. Claro, Hay por gente que lo supuesto. único que quiere es llorar y llorar por horas y no importa. Y después que llores por horas vas a terminar tan agotado que va a llegar el momento en que tu cuerpo descansa y cuando te abres los ojos otra vez va a decir, ok, ahí tiene que haber alguien también. No, y es Pero de ambas partes, María Alejandra, porque a veces queremos proteger a los demás de nuestra tristeza, ¿no? No, que mi Uf, mamá no me vea llorando porque ella terrible, se pone súper terrible, mal. No, terrible. fulanito es muy sensible, que no vea que estoy triste. Entonces eso también es muy lamentable cuando no Y, tenemos el espacio. y tú sabes lo que pasa con eso, que cuando nosotros nos cerramos a, primero a mostrarnos vulnerables, a mostrar lo que estamos sintiendo, porque nos da cosita con el otro, porque no queremos crearle un problema, nosotros nos estamos quitando la posibilidad de recibir apoyo. Y Sí. todo ser humano, a la edad que sea y en el momento que sea, merece recibir apoyo de otra persona. Porque eso de que yo lo puedo sola porque yo soy invencible, no, 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 ya va.
O sea, cuando nosotros estamos en tiempos de duelo, de pérdidas, de vulnerabilidad, de tristeza, de profunda eh, eh, mm, destrucción, lo diría yo, porque a Sí, veces uno se siente así destruido. Uno necesita acompañamiento. O sea, necesitas compartir lo que sientes. Mira, aunque sea un poquito, porque es que la palabra clave de esto es sostén, contención. Mira, sí. que solamente alguien esté allí para darte un abrazo, para decirte, yo estoy aquí. O yo pasé por eso, que eso también es de mucha Exactamente. ayuda. Yo pasé por algo similar. Mi Sí, experiencia no es la tuya, no la pienso trasladar completamente, pero no te sí. sientas solo porque muchos hemos estado en tu lugar. Muchos hemos estado allí, exactamente. Sí, Ojo, y hay gente que te puede decir, como me lo han dicho a mí, sí, pero no es lo mismo. No, no, claro que no es lo mismo. Nunca claro. va a ser lo mismo. Porque empezando que nunca una pérdida o No, un duelo puede ser igual, porque las relaciones son lo que marcan la forma en que vivimos el duelo. sí. Es la relación que tú tenías con la persona, con el animal, con el trabajo, con el país, con el amigo. O sea, es la relación. A mí me impactó muchísimo tu podcast con esta muchacha que perdió a la amiga, Sí, con porque su digo, qué belleza mm, el nivel de amistad que puede tener unas personas viviendo inclusive lejos, y tan jóvenes, sí, tan jóvenes, pero ella, fíjate, a mí me encantó cuando ella dijo, es que para mí ella era mi hermanita y para ella yo era su hermana mayor. O sea, sí, sí. o sea, fíjate qué interesante, tú puedes cubrir una necesidad que tienes a lo mejor de una manera que tú nunca te imaginas. Claro. Y algo que Susan nos dijo ese día también que a mí me impactó mucho, María Alejandra, es que Ujú. ella sintió que todos los espacios habían sido cubiertos en esa amistad. O sea, que ella no Mm, tenía deudas, ella no qué belleza. pensaba que había algo que debía decirle o que había algo que debía entregarle. Es como que fue una amistad breve, pero fue muy intensa y siempre muy sincera y muy transparente. Sí, y ahorita Casualmente, tocaste un tema súper importante, María Auxiliadora, porque la deuda sí, causa un problema tan grave que es que la misma deuda no te deja salir del duelo ni te deja recuperarte. ¿Por qué? Porque siempre crees que tienes algo que no hiciste, algo que has debido hacer y no te dio la gana, algo que dijiste y no has debido decir, algo que, o sea, esa deuda que te da lo que te causa después es una culpa. claro. Y lo más pésimo y negativo que hay, dañino para una Ujú. persona, es quedarse con esas cosas no dichas, no expresadas, no procesadas, porque es allí donde el dolor se enquista. Se Es profundiza. allí donde el Mm, dolor se enquista. sí, Entonces hay que tener claro que si yo me doy el permiso de conversar, de expresar, de escribir, de comentar eso que yo pienso, fíjate, ella dice no tiene deudas y qué maravilla. ujú, Sin embargo, ella hizo su proceso como a través de una canción. exacto, sí. Lo que ella no ha podido quedarle por decir, ella dijo, ok, te Sí. lo digo a través de una canción. Lo exteriorizó también de una forma muy inteligente y muy sabia, poniendo sus sentimientos en esa hermosa canción. Totalmente. Bellísimo, además. Esto me Bellísimo. lleva, esto me lleva, María Alejandra, a un tema que también yo quería conversar contigo, que es el de esos finales sin cierre. Mm, ujú, Hablando del tema de la deuda y de esas ujú, culpas que se ujú, acumulan, porque ujú. nosotros vamos a morir, pero no sabemos cómo. Y lamentablemente hay personas que tienen agonías muy largas y otros que el desenlace es violento, ya sea un accidente de tránsito, ya Ujú. sea una muerte súbita o algunas personas que han decidido tomar ese difícil camino que es poner fin a su vida. Entonces, esos finales sin cierre, ¿cómo se pueden gestionar, María Alejandra? Sí, esos finales sin cierre, lo que hay que gestionar es, ahí sí digo yo que sí es importante buscar ayuda terapéutica. Sí. Cuando sabes que hay cosas que quedaron sin decir y sin hacer,
que pueden crearte una deuda muy profunda que te va a dar, que puede llevarte a una depresión muy profunda o a un estado de ansiedad muy profundo. ¿Cómo se gestiona? Se gestiona con acompañamiento, conversándolo, Mm, escribiendo. La escritura terapéutica es maravillosa, pero no solamente es escribirlo, tienes que verbalizarlo, sí. porque cuando tú verbalizas, tienes la oportunidad de expresar esa emoción y que se desborde la emoción. Mira, yo Mm, tengo una anécdota, yo creo que es muy válida que la cuente en este momento. Cuando yo hice la certificación de Grief Recovery Method, una de las cosas que, por supuesto, me tuve que meter en una certificación de 6 meses, pero nos ponían cada cierto tiempo, nos ponían a hacer procesos. El mismo proceso que nosotros aplicamos, pues nos los ponían a hacer a nosotros de acuerdo a lo que fuera saliendo dentro del proceso que estábamos estudiando. ujú. Y yo dije, pero mi papá, ¿por qué? Me llegaba mi papá, ¿no? O sea, dentro de las cosas que había escrito en la línea de tiempo y todo dentro del proceso que hago. Sí. Y yo decía, mi papá, ¿por qué mi papá? Pero si yo mi papá lo tengo requete trabajado. Dije, ok, 1, 2, 3, voy a trabajar con mi papá. Y empecé a escribir todo lo que es el proceso, pues son como 3 etapas dentro del proceso del cierre y de la escritura y del poder procesar eso. Pasé 4 días llorando. 4 días Fíjate. llorando. Ojo, no todo el día. No, no, Pero, claro, a ver, pero estabas cada vez que desbordada. procesaba, lloraba como Magdalena. Y yo decía, ¿pero qué es esto? ¿Pero en qué momento, si ya yo tenía esto requete resuelto? No, porque tú no sabes, tú tienes resueltas las cosas desde la mente, pero Ujú. no las tienes resueltas desde el corazón. Entonces, cuando tú unes la mente y el corazón en un mismo proceso, y le das voz a ese proceso, lo que puedes lograr es una maravilla. Por eso que a mí me encantan los grupos de apoyo. Yo una de las cosas como más trabajo el duelo es con grupos de apoyo. Qué ¿Por hermoso. qué? Porque en el grupo de apoyo la gente tiende a buscar, querer comentar. Entonces el que comenta drena, pero el que está escuchando hace la introspección de lo que está escuchando y se abre su propio proceso. Porque se Entonces, crea un espacio seguro entre todas las exactamente. personas que están allí. Qué bien. Exactamente. Y por eso es tan importante, yo siempre lo digo, es muy delicado trabajar. Ojo, yo lo digo de corazón, yo tengo muchos años trabajando crecimiento personal, espiritualidad, Ujú. coaching holístico, coaching de vida, o sea, yo he hecho de todo. Cuando yo me vi, después que yo escribí mi libro de las cenizas al amor, a mí me empezaron a llegar personas y preguntas y yo un momento que me paré y dije, ya va, ya va. Yo creo que a mí todavía me falta un poquito más sobre el duelo. Hay que dejar Y ese libro en la responsablemente, descripción, María Alejandra. ¿cómo? Para que hay que dejar el libro en la descripción para que las personas también puedan Claro revisarlo. que sí, te lo mando. Se llama De las cenizas al amor. Y además también te voy a dar, que va a ser muy rico y me va a encantar dártelo, aprovechando que estoy aquí, darte la posibilidad de que las personas puedan descargar mi ebook gratuitamente y puedas poner el enlace allí. Excelente, María Porque yo Alejandra. creo que lo que necesitamos hoy en día es aprender lo básico sobre el duelo para poder entrarle sin miedo al proceso de recuperación. Sí, Es que como no sabemos, no lo queremos abordar. el Pero cuando nosotros desconocimiento nos entendemos, aleja. El desconocimiento nos va exactamente, alejando, sí. exactamente. Pero cuando ya yo tengo un conocimiento básico, pero es que esto se trata así, esto también me dio, esto lo sentí yo, no, entonces no estoy loca, no, no, no es que estoy mal, porque la gente le da mucho miedo que le digan que está mal, que, a ver, todas las críticas, los juicios y las posibilidades que se hace uno mismo, además, Sí. más lo que escucha afuera. Entonces, desde ese conocimiento yo creo que hay mucha posibilidad de transformación y de recuperación. El dolor de alguna manera puede volver en algún momento, porque te acuerdas de un momento específico y wow, y te duele. Mm. Pero ¿qué pasa cuando ya has pasado el proceso hacia la recuperación? Que sabes cuál es la herramienta desde el amor para conectarte con la parte positiva del proceso. No, y, Siempre.
Exacto, y que hay que también derribar un poquito ese mito de que el duelo es la superación de la pérdida. Yo No, creo más, María Alejandra, que es la integración de esa pérdida en nuestra vida. total. Y darle un significado. Si Ujú. yo Sí, resignifico el duelo, fíjate tú, yo que viví en un año suicidio, la muerte de mi papá, la muerte de mi mascota, la pérdida de un trabajo que adoraba y además una suma gigante de dinero, todo en 11 meses. Yo tuve que resignificar todo eso. Porque yo decía, yo un momento que decía, todo esto me pasó, pero esto tiene que tener un propósito. claro. Y cuando tú le buscas propósito a las cosas que vives, entonces resignificas el dolor y buscas cómo a través del servicio y del amor tú puedes hacer la diferencia en el mundo y dejar y que esas pérdidas no se vayan como en el, a ver, como como por un ducto y ya, no. Y O sea, ya, sí. esto tiene que tener un regalo escondido. Total, sí, totalmente, María Alejandra, integrar eso a la vida y avanzar con mayor serenidad. Te Total. quería también mencionar algo que he visto mucho, que es esa culpa que se presenta cuando la persona ya está en esa fase óptima de integración del duelo a su Ujú, vida, donde se ujú, siente más recuperada, donde hay más serenidad. Si a lo mejor el proceso fue una viudez, pues ha decidido ya tener una nueva pareja. Te estoy ujú. poniendo solo ejemplos Sí, sí, porque sí, son sí, los que total. conseguimos a lo largo de la vida. Y Mm. esa persona es juzgada, María Alejandra, porque dicen ya se le pasó, ya olvidó el dolor, ya está Tan rápido perfecto, que se le pasó. tan rápido. Y esa persona también tiene temor a ser feliz ahora, a sonreír, porque dice yo vengo de un proceso de duelo. Sí. Eso, en el medio de todo eso hay una culpa escondida. Mm, Y mientras la culpa exista por el miedo al juicio o por el juicio de lo que los otros puedan decir, entonces no hay una verdadera recuperación. ujú. Una verdadera recuperación existe cuando yo hago mi proceso, me siento mejor, pero no olvido a la persona, no olvido de dónde vengo, no olvido que tuve un perrito, no olvido que perdí un bebé, aunque tenga este bebé y estoy súper feliz. Es honrar eso que fue, tener recuerdos bonitos de eso que fue, voltear a verlo y decirlo por su nombre Mm. sin miedo, sin pena, sin vergüenza. Ojo, yo siempre le diría a cualquier persona que sea viuda, que tenga, que consiga una pareja y tenga miedo de nombrar a su pareja anterior. No, tú Claro. tienes todo el derecho de nombrar, inclusive divorciada, tienes todo el derecho de nombrar a tu pareja anterior, Ujú. porque también viviste un proceso con esa pareja. También viviste un momento que es un momento Claro. importante. Y ese Entonces, momento hay que honrarlo, María Alejandra. El exactamente. recuerdo de un empleo que fue bueno, de unos jefes que fueron excelentes, de una ciudad que fue muy hermosa y nos cobijó durante un Total, tiempo, de esa total, pareja que también compartió con nosotros un momento importante de la vida, hay que honrarlo, recordarlo con el afecto que merece y avanzar, seguir total. adelante. Sí, y yo creo que hacer esto es como hacerle un homenaje a eso que fue en nuestras vidas, que ya no es, pero que formó parte de nosotros. Yo siempre lo digo con el papá de mis hijos y digo, yo Mm, honro esa relación que yo tuve por tantos años. ¿Por qué? claro. Porque aprendí, porque crecí, porque me mostró cosas que yo no sabía que tenía que Ujú. resolver, porque me regaló dos hijos maravillosos, porque, o sea, hay tantas cosas bellas que agradecer y Sí, que honrar de sí, algo que ya no está. sin duda. Sí. Ahí es donde está la clave. Qué bien. También quería, María Alejandra, si tienes el chance de compartir con nosotros alguna experiencia exitosa que te haya marcado en Mm. ese largo proceso de acompañamiento que has tenido, conociendo a muchas personas y conociendo muchas historias. Si hay alguna en particular que pudieras traer el día de hoy. Sí, mira, tengo ella ahorita, bueno, a mí me encanta, tengo una persona que atendí hace como año y medio en Orlando, a la cual se le murió su hija. Ella tenía una relación con la hija que eran Mm. amigas, eran compinches, eran, bueno, eran todo. La hija tuvo un cáncer y murió y dejó un niño como de
14 años o 13 años. Ella llegó a mí de verdad en el piso, en Mm, el piso. O sea, devastada. total, ella no podía ver para ningún lugar. Y resignificar con ella la vida de su hija, buscar memorias bonitas de cosas que vivieron, buscar actividades que ella pudiera hacer honrando a esa hija, haciendo actividades con el nieto. Ojo, ella lloró, 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 Sí, lloró y lloró hasta que se cansó conmigo. claro. Mucho lloró, mucho. Y Sí. yo la escuché, ella me decía, yo no vengo para acá sino a llorar. Le dije, para eso vienes tú aquí, porque tú necesitas a alguien que se siente Ujú. contigo. Porque ella decía, pero es que yo no quiero que mis hijos me vean llorar. Y yo le dije, te van a tener que ver, mi amor. Sí. Ahora, si tú puedes llorar la mayoría de la parte conmigo, qué maravilla, porque entonces Estoy aquí para eso, sí. le das espacio a tus hijos para que también tú como madre puedas escucharlos llorar a ellos. O con tu ejemplo les puedas decir a ellos, si yo como mamá estoy pudiendo avanzar en el proceso y recuperar paso a paso mi Ujú. estabilidad emocional, mi ganas de vivir, mi esperanza. Si yo lo puedo hacer, tú también lo puedes hacer. Por lo menos con el ejemplo se habla de eso. Hoy en día, esa mujer, mira, esa mujer está de maravilla. Su Qué otra hija tuvo un bien, bebé, qué entonces ella bien. saca fotos de la bebé. Ella me escribe y me dice, yo te bendigo todos los días de mi vida. Yo cada vez que rezo mi rosario, te meto en mis rosarios porque tú me salvaste la vida a mí con eso. Y no, yo no le salvé la vida. Sí. Ella aceptó ser apoyada, ser Ujú. escuchada, porque si tú no abres la puerta para que te ayuden, no hay Sí. manera de ayudarte. Sí, sí, María Alejandra, es fundamental eso que acabas de decir, darnos la ¿Sí? licencia para sentir lo que sentimos en ese momento tan difícil y también extender la mano y decir, yo sola no puedo, yo necesito Exacto. acompañamiento, necesito ayuda. Sí, total. Mira, yo tengo un caso muy reciente del hijo de un amigo que vino a visitar a su papá y justo visitando a su papá me coincidió que la esposa le escribió que ya no quería más con él. Ok. Y yo digo, qué belleza cuando yo digo Dios, yo ese es el nombre que le pongo Ujú. porque pues yo honro mi conexión con Dios y digo, Diosito, gracias, porque tú sabes cuánto me gusta a mí servir a las personas que están viviendo un proceso de pérdida. Y cuando me las ponen así, pero fíjate qué interesante, tú no puedes meterte en el proceso, pero sí puedes mostrar señales para que la gente te pregunte, pero ya va, pero ¿qué es eso que tú haces? Y en ese este Ujú. muchacho, en el tiempo que pasó con su papá, terminó recibiendo sesiones conmigo. Él, fíjate, él no se ha divorciado, él no se ha separado, pero él está viviendo la pérdida de una relación de pareja que viene Anticipada. teniendo problemas, que puede ser inminente, pero también puede ser una recuperación de su relación. Qué bien. Bueno, Por estuvo, haberse dado permiso de hablar de claro, lo que sentía. sí. La Eso es curiosidad súper importante. La curiosidad lo lleva a conocer un poco más tu trabajo, María Alejandra, y Total. a también adquirir herramientas. Como tú dices, no se sabe cuál es el desenlace de esa historia, Exacto. que ojalá sea lo más favorable para cada uno de ellos, que son los que están dentro de la relación, pero qué importante es abrirnos, ¿no? Abrirnos Sí. a escuchar a otras personas y aprender. Mira, hay algo que yo te quiero decir que yo creo que es uno de los regalos más grandes que tengo yo como especialista en duelo y como coach, como acompañante de procesos de transformación, de cambios, cualquiera que estos sean. Es cuando tú comienzas a ver que a través de las sesiones hay un cambio en la mirada, hay un cambio en la actitud, En hay la un cambio energía. en la corporalidad, en la energía que tú vas viendo que en esos ojos se va prendiendo como una luz de esperanza. Es como, Wow, no, si puedo, ¿sabes? Si va a ser posible, si hago esto y hago aquello. qué bello. Me encanta cuando yo estoy trabajando y yo explico ciertas cosas. Lo que pasa es que he hecho demasiadas cosas como constelaciones, cosas. Entonces yo como que en mis procesos entra de todo un poco porque es la sabiduría
no solamente lo que he estudiado, sino lo que he experimentado. Entonces Sí, tengo como el recurso y el regalo de poder hablar hacerlo. desde mi propia experiencia. Y Sí, cuando yo veo que yo digo dos o tres cositas que de repente me llegan para que las diga y veo que hay un proof, hay un shift, un cambio en la energía, digo, por aquí es. Y veo las maravillas que suceden cuando la persona está lista y cuando uno, que para mí esto es más importante que nada, no es solamente trabajar desde la razón, nosotros tenemos que trabajar desde el corazón y totalmente. desde una conexión espiritual donde nosotros simplemente somos un canal Sí. de transformación, de sanación y de opciones en la vida de una persona que pueden hacer una gran diferencia. Y eso ya es el mejor legado que uno le puede quedar en el corazón. Bueno, María Alejandra, te adelantaste a la pregunta final que le hago a todos los invitados que vienen a tiempo extra y también a los expertos que no se Ajá. escapan de esa pregunta. Y nos has Mm. descrito muy bien qué ha sido lo más maravilloso que te ha ocurrido en Ay, este sí, tiempo que tienes como es- coach. sí. Yo te digo algo, yo siento que mientras menos miedo le tengamos a sentir el dolor, más fácil va a ser vivir desde el amor. Porque el amor y el dolor son emociones, están, pero tú no puedes evitar el dolor porque quieres estar sintiendo todo el tiempo amor. Al contrario, cuando tú sientes el dolor, tu capacidad de amar yo creo que aumenta. De amar, de amarte, de amar la vida, de amar de amar la oportunidad que tienes cada día de tu vida. Entonces, vive el dolor. Este es el mensaje que yo le daría a todo el mundo. Vive el dolor, pide ayuda y déjate arropar por el amor, porque al final el que trabaja algo como esto, pues tiene que tener mucho amor en el corazón para poder apoyarte, porque si no, ¿cómo? Sí, definitivamente, María Alejandra, ese mensaje de cierre es un bálsamo que nos entregas, porque la única manera de poder llegar al otro extremo del puente es atravesándolo. Y es Totalmente, cierto que es incómodo, es cierto que esa sensación dolorosa en el corazón, esa sensación de vacío, de ausencia, de pérdida, pesa mucho al inicio, pero a totalmente, medida que avanzamos ese puente, a medida que vamos incorporando esa ausencia en nuestra vida de una manera amorosa, eso va sanando y nosotros vamos totalmente, sanando. totalmente, totalmente. Entonces coincidimos en ese mensaje. Yo estoy feliz de estar aquí y de compartir. Pues les voy a dejar, te voy a mandar la información del, del- se llama El Camino del Duelo, Muy una bien. guía para comprender lo incomprensible. Porque cuando empezamos a comprender el duelo, nos damos la oportunidad de poder transitarlo. Si no, no es tan fácil. Excelente eso, María Alejandra. Vamos a incluir esas referencias en la descripción del video que publicaremos en YouTube. Y bueno, de corazón, muchísimas gracias por Gracias a ti. esta conversación tan agradable, María Gracias Alejandra. a ti, gracias. Gracias a todos por escuchar y bueno, sigan aprovechando el tiempo extra que nos da la vida cada día de la vida. Tan valioso. Gracias, un abrazo, más. A ustedes que nos han acompañado en este maravilloso episodio, que han disfrutado de todos estos conocimientos, muchísimas gracias. Como siempre les digo, compártanlo, envíenselo a amigos, a esas personas que están necesitando de esta valiosa información. Y será entonces hasta una próxima oportunidad.